Voy a compartir con ustedes cómo discernir la misión de Dios para nuestra iglesia. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo discernir la misión de Dios para nuestra iglesia? Tal vez no hemos pensado eso, ¿saben? Tenemos una misión, estamos aquí con una misión en la tierra, ¿no? Y cada uno hasta personalmente tenemos una misión de cómo nosotros estamos en la iglesia o cómo compartimos el evangelio. Yo digo que siempre la misión comienza por casa, ¿no? Comienza en casa, no comienza en otro lado. Si usted quiere ir a la China, alguien decía, primero evangelice al chino que tiene al frente, sí, o a su vecino. Eso decía alguien, ¿no? Porque todos, sí, yo quiero ser misionero y me quiero ir lejos, pero no, primero evangeliza al chino que tienes al frente, punto, si quieres ir a la China. Pero pensando que nosotros tenemos una misión, es interesante encontrar eso. Sobre todo comprender y abrazar la misión de Dios, ¿no? Porque es que muchos comprenden y abrazan la misión de otro o de cualquier persona que se levanta por ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, comprender, abrazar la misión de Dios en nuestro entorno. Y de eso se trata, del entorno en que vamos a estar el próximo año 2026. ¿Nuestro entorno cuál es? Los vecinos, la familia, los amigos. Hay muchas situaciones que nosotros desde ya tenemos que comenzar a mirar qué vamos a hacer para el próximo año. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, cada iglesia local, dice esta fuente que es interesante, existe en un contexto único, y yo lo creo. Verá que es única. El lugar de su presencia es único. La iglesia Bethesda es única. La iglesia, no sé, Avivamiento es única. Y eso es verdad. Cada uno en su contexto es único. Como una historia, ¿no? Con una cultura, porque siempre cada uno tendrá su cultura o tendrá su historia. Y también tendrá una comunidad específica a su alrededor. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Y ahí podríamos decir, bueno, y tenemos muchas iglesias alrededor, no importa, ¿cierto? Porque cada iglesia, al fin y al cabo, tendrá sus miembros, su gente, y todo va a depender de nosotros, porque aún estando alrededor no vamos a decir, bueno, vamos solo a predicarle a los que están aquí, ¿no? Porque tenemos familia o tenemos en otro lugar personas que pueden convertirse y pueden llegar a la iglesia. Y no les importa el lugar, no el lugar, sino la distancia donde vivan para llegar. Y lo hemos experimentado nosotros, ¿no? Que no interesa dónde vivamos, pero nos interesa es que pertenecemos a un lugar y que ahí estamos y allá vamos, ¿no? Como cuando leíamos al principio la cita de Hebreos, no dejando de congregarnos, animémonos unos a otros. Y eso es parte de lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe hacer, ¿no? Por eso, comprender la misión de Dios tiene, o mejor, sí, tiene una ¿cómo lo diríamos? Como una situación donde el entorno se nos tiene que dar para que nosotros podamos predicarles, enseñar a la gente y tener como un ejercicio estratégico. Y yo quiero que vayan pensando en eso para el próximo año, algo estratégico de cómo ganarnos personas. Porque eso de la misión de Dios es una revelación, ¿saben? No es una revelación de cualquier hombre ni cualquier pastor, es una revelación espiritual, como es la palabra. Porque cuando ustedes ven la palabra, cuando ustedes la leen, cuando ustedes están en ese devocional, Dios nos habla. ¿Qué es lo que Dios hace? Revelarnos lo que está en su corazón, lo que Él quiere decirnos. Iglesia, mira, esto es lo que yo quiero. Y eso es importante porque ahí es donde nosotros aprendemos a discernir a la luz de la palabra y a la luz de la oración. Entonces, porque la palabra es una cosa y la oración es otra. Y van unidas, ¿no? Van unidas porque si yo quiero una revelación, tengo que orar. Y tengo que decirle, Señor, revélame para esta situación o para este contexto, revélame qué tenemos que hacer. Entonces, la iglesia no es un fin en sí misma, sino que la iglesia es un instrumento de Dios. No es un instrumento de los hombres, no es un instrumento de pastores o de una sociedad o de una, ¿cómo se llaman esas organizaciones de pastores? No. La iglesia en sí misma es un instrumento de Dios. Y es un instrumento de Dios para manifestar algo muy importante que nosotros leemos en la Biblia y es para manifestar
su reino aquí en la tierra. Por eso cuando usted ora el Padre Nuestro, usted dice, venga tu reino. ¿Se han dado cuenta? Venga tu reino. Entonces, la iglesia es eso. Usted y yo que somos iglesia, estamos llamados a manifestar la gloria de Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. Y me gustó el cántico que comenzamos. La tierra canta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que comenzamos adorando a Dios? Diciéndole, Dios. ¿Quiénes adoran? ¿Quiénes cantan al Rey de Reyes, al que está en el cielo? Nosotros. Amén. Y quiero que miremos comenzando con una cita bíblica que está en Juan capítulo 17, verso 18. Lo que Jesús dijo. Y dice literalmente, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿No? Y la misión, por tanto, no es opcional. La misión no es secundaria, iglesia. La misión es el ADN de la gente, de nosotros, la iglesia. Y entenderla nos implica a nosotros mirar hacia Dios, no mirar a otra situación, sino nos implica mirar a Dios, hacia su palabra, que es lo que tenemos nosotros en nuestras manos, la palabra de Dios, mirar hacia su palabra. Pero también es hacia el mundo, en el mundo que estamos viviendo, este mundo que nos rodea, reconociendo algo, y es que donde Él nos ha plantado, el Señor tiene un propósito con nosotros. Y Él va a realizar su propósito donde nos ha plantado. Por eso, si nosotros ampliamos la visión, por decirlo así, eso implica reconocer que cada comunidad, no importa si es grande, si es pequeña, no importa cómo sea, requiere algo muy importante y es una intervención divina, ¿no? Que Dios mismo intervenga. Y eso estamos orando. Que Dios lo haga en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, de los que pertenecemos a un lugar, de los que pertenecemos a una comunidad. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Y eso es importante, reconocer ese privilegio de Dios que Él nos ha dado al estar aquí, ¿no? Dios nos va a orientar, ¿sabe? Dios nos va a encaminar. Y nosotros vamos a descubrir cada día más el propósito eterno que Dios tiene. Y lo vamos a discernir con claridad. Por eso el título es bien tremendo. Dice, ¿cómo discernir la misión de Dios para nuestra iglesia? ¿No? No para otras iglesias, no para una cantidad de iglesias, sino para nuestra iglesia local, Veraca, Bogotá. Amén. Amén. Entonces quiero mirar algunos punticos interesantes aquí que nos ayudan, ¿no? Y cada punto de estos es muy puntual, ¿no? Tiene un versículo, máximo 2 versículos, pero muy puntuales que nos van a hablar. Y eso es lo que yo quiero, porque ahora en la tarde, cuando tengamos la reunión, pues vamos a decir, bueno, evaluemos un poco, pero miremos también hacia el futuro, ¿no? Porque si ya lo pasado fue pasado, ya no podemos devolvernos al pasado ni nada. Dios lo que quiere es que estemos al frente, ¿no? Que miremos siempre lo que va a venir. Y lo que va a venir es tremendo. Si nosotros no estamos ahí como preparados, lo que decíamos el domingo pasado, para lo que viene, pues muchos van a quedar por ahí pensando, bueno, ¿y qué? ¿No? Pero yo creo que la iglesia y nosotros debemos prepararnos para lo que viene. Entonces, el primer punto es este: la misión nace en el corazón de Dios. Es importante ver esto: la misión nace en el corazón de Dios. No nació en el corazón de nadie más, sino de Él. A veces personas se quieren adueñar de la misión. Es que yo soy el pastor de la misión tal. Esa es mi misión. No. La misión de la que estamos hablando aquí nació en el corazón de Dios, ¿no? Y la misión no comenzó en una iglesia, sino en Dios mismo. En Dios mismo. Yo cuando veo esto digo, Señor, tú siempre tienes todo listo y preparado. O sea, nosotros estamos aquí como un instrumento. Y es decirle, Señor, ¿qué quieres que hagan? Yo levanto la mano, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me va a decir qué hacer. O nos va a decir como comunidad también qué hacer, ¿no?
Si nosotros miramos desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, podemos encontrar que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Todo el mundo habla del pecado de Adán y Eva. Pero fue Dios mismo el que buscó a Adán en el huerto, ¿se acuerdan? Fue él mismo. Miremos esa cita, Génesis 3:9. O sea, ellos pecaron, pero ellos no dijeron, vamos a buscar a Dios que nos perdone o busquémoslo. No, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron, ¿no? Se escondieron. Y por eso ahí dice en el versículo 9, entonces el Señor, Dios, llamó al hombre. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios sabía dónde estaba o no? Claro que sí. Pero él fue a buscarlo. Y a pesar que sabía que estaban por ahí escondiditos y todos temerosos y avergonzados, él dijo, ¿dónde estás? Llamando la atención, ¿no? Buscando a alguien. Eso es lo que Dios hace. Porque la misión que él tenía para ellos, si se distorsionó un poco, para la humanidad, para él no. Porque Dios ya tiene todo. Él ya conoce todo. El presente, el futuro. ¿Sí? Y ahí lo llamó. Entonces, eso es interesante saber que en Dios está la misión. En Dios nace la misión. Nació en el corazón de Él. Él siempre va a estar buscándonos. Nosotros no fue que lo buscamos para convertirnos, ¿o sí? ¿Cierto que no? Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Amén. Y nos dijo, venga, te necesito. Quiero morar en tu corazón. Y ahí fue donde nos convertimos. Pero hay otra cosa interesante también, que es cuando el mundo se aparta de Dios, o se aparta de las cosas de Dios, lo que hace Dios es llamar, ¿no? Y a Él no le interesa a quién, ¿sabe? O mejor dicho, no es que no le interese a quién, sino él mira qué corazón está dispuesto. Y yo veo eso en Abraham, por ejemplo. Él vio que Abraham tenía un corazón dispuesto a pesar de que era un hombre donde vivía en un lugar de idolatría, de pecado, de maldad. Pero Dios hace algo. Y Él lo llamó de allá. ¿Sí? Él lo llama de ahí y aunque el mundo se haya apartado, él llamó a Abraham, o Abraham que se llamaba en ese momento, para bendecir, dice la palabra, todas las familias de la tierra. ¿Sí? Él no se puso a buscar en otro lugar más. Él dijo, habrán otros, pero se fue a un lugar porque Dios siempre es así. Yo a veces pienso que Dios es como... No pienso, Él es así. Él es como que él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, mejor dicho. ¿Cierto? Es soberano. Sí, Él es soberano, Él es todopoderoso. Entonces miró por allá en Ur de los Caldeos, que ni siquiera era del pueblo de Israel, y dijo, este Señor me va a servir a mí. Y entonces, ¿qué hace Dios? Miremos lo que él le dijo cuando llamó a Abraham. Génesis 12, 1 al 3, ¿no? Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cierto? Y el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. ¿Cierto? Te bendeciré, dice. Y te haré famoso. Uy, imagínense que le digan eso a usted. Sandrita, haré de ti una nación grande y te haré famosa. Usted, uy, no, pues esto es interesante, yo me le mido, ¿no? Pero le dijo a Abraham, te haré una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Desde ahí Dios está diciéndonos que cada uno de nosotros seremos una bendición para otros. Créanme, eso es así. Que tenemos una misión. Que tenemos una misión que cumplir. La misión de hablarle a la familia, de hablarle a alguien que está torcido, que está chueco, que se fue del camino de Dios. Pero esa es nuestra misión. Y a pesar de que no nos guste o pase lo que pase, Él nos llama a que nosotros debemos también perdonar, ¿sí o no? Perdónalo si te hizo daño, pero háblale de mí y haz tratar de devolverlo a mis caminos. Y el verso 3 dice también, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Otra versión dice también, maldeciré a los que te maldigan, en otras palabras, ¿no? Pero dice, a quienes te traten
con bendición, los voy a bendecir. Pero a los que te traten con maldición o con desprecio, también van a recibir su recompensa. Y luego dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, miren el privilegio y la gran responsabilidad que tenía un solo hombre. ¿Sí? Y que le dijo, yo ya no veo nada. ¿Sabe qué? Salga de allá. Salga de su casa, sal de tus parientes, de tu parentela, camine para otro lado. Yo le voy a decir dónde lo voy a bendecir. ¿No? Y yo creo que uno debe estar atento a eso. Señor, ¿dónde me vas a bendecir? ¿Para quién yo voy a hacer bendición? ¿Sí? ¿Para mi familia? ¿Para mi papá, mi mamá? Cuando yo me convertí, yo dije, Señor, yo tengo que ser bendición para mi casa. Y yo comencé a orar por ellos. Yo les he contado siempre. Y oré más de 2 años y oramos y ayunamos en la iglesia. Hasta que Dios los trajo. Pero yo quería ser bendición para otros. Y ahí recordé esto. Dije, tenemos que ser bendición para otros como cuando Dios le hizo ese llamado a Abraham. Dios mismo es el autor. Dios mismo es el protagonista de la misión. Sí, de esa misión. Y la iglesia es invitada. Noten eso importante. Nace del corazón de Dios la visión, pero Él es el mismo, es el autor, es el protagonista de la misión y la iglesia es una invitada a participar de ese propósito eterno. Entonces nosotros podemos decir, no, es que la iglesia es la que hace, la iglesia es la que dice, la iglesia así no, ¿sí? No. El protagonista principal es Dios, Él es el autor de la misión y nosotros somos apenas como esos instrumentos que Dios va a usar, ¿no? Y yo creo que Dios nos va a usar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que nos va a usar, sea como sea. Y preparémonos, porque Él nos va a usar donde estemos, en el contexto donde estemos, el entorno en que estemos. Amén. Por lo tanto, es interesante aquí entender que la misión no es inventar nuestros planes. Me gustó esto. La misión no es inventar los planes. Uy, hagamos este plan. Uy, ¿sabe qué? Mire, es que así nos va a salir. No. Claro, tenemos que planear cosas, pero no es eso, no es inventar nuevos planes. ¿Y sabe por qué no nos inventamos nuevos planes? Porque nosotros debemos es discernir qué está haciendo Dios en nuestro entorno. Y cuando nosotros discernimos lo que Él está haciendo en nuestro entorno, ¿sabe qué va a pasar, iglesia? Que nos unimos a Él. ¿Sí me entienden? Nos unimos. Que aquí hay que hacer una obra social. Bueno, vamos a hacerla. Que aquí hay que hacer esto con la gente necesitada. Lo vamos a hacer. Y es interesante. Estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? Estamos predicando el evangelio de Dios. Pero hay algo que Jesús dijo en el evangelio de Juan, capítulo 5, verso 17. Evangelio de Juan 5, 17. ¿Qué fue lo que Él dijo? Léanlo. Mi padre siempre trabaja y yo también. Mi padre siempre trabaja y ¿quién? Yo también. Yo también. ¿Quién está diciendo ahí? ¿Quién? Jesús. ¿No? ¿Y será que nosotros podemos decir lo mismo? Mi padre trabaja y yo también. Pues comprender este punto nos va a ayudar a reconocer esto, iglesia, que la misión no depende de nuestras capacidades, no depende de lo que yo soy, de mi capacidad humana, sino de nuestra disposición. Depende de mi disposición, de mi colaboración, de mi disposición a colaborar con la obra soberana del Señor, iglesia. Porque la obra es la obra soberana de Dios, no hay otra, ¿cierto? Pero depende de quién, de mi disposición y de mi colaboración. Entonces, por eso es cierto cuando uno dice o uno lee en la palabra que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Usted y yo lo somos. Y de eso es lo que se trata, que seamos unos colaboradores de Dios para el futuro que nos espera. Yo pensaba a veces, ¿será que vamos a estar solamente el próximo año ya como Iglesia Veraca? Porque si las cosas están tan cerca de lo que se está escuchando y viendo, no sabemos que Dios pueda venir en cualquier momento. Pero si nos permite vivir 1 año o 2 años más o 3 o 5, vivámoslo con la disposición de hacer la obra de Dios.
de hacer la misión de Dios, de decirle, Señor, yo aquí estoy. Señor, yo aquí estoy. Úsame a mí, Señor. Seguro que si cada uno de nosotros le decimos, Señor, úsame a mí, Él nos va a usar. Pero como a veces en el mundo hay tantas cosas que nos distraen, a veces nos olvidamos. Quizás Dios me quiere usar con una familia. Pues vayamos a esa familia. Yo me acuerdo cuando comenzamos ahí en la 78 con 38. Cuando nosotros recibimos la iglesia éramos 3 personas, 5 personas, bueno, dos abuelitas, sí, dos señoras y un niño. Y a los 8 días pues ya habían venido más personas. Pero nosotros comenzamos a ver que la gente también comenzó a llegar a la iglesia. Y por curiosidad, lo que ha pasado ahora también aquí. Ya hay 2 personas que han llegado por curiosidad, que día llegó otra señora, ¿no se acuerdan? Y entró y ella es cristiana. Pero dijo, yo no sé, ¿cuáles son los horarios? Bueno, no vino estos días, pero ahí estamos orando por ella. Pero empezaron así y cuando yo dije, son familias, son personas completas. Y comenzamos a discipularlas. Y yo me acuerdo que yo iba a discipularlas a su casa. Y allá se reunían todas, la abuelita, la tía, la sobrina, el sobrino, una cantidad de gente, los vecinos. Y yo comencé a discipularlos y les hicimos, y después ellos empezaron a llegar a la iglesia. Y a disfrutar de la alabanza, de la adoración. Y así comenzó. Entonces yo digo, ¿por qué eso no puede suceder ahora también en Veraca? Eso puede suceder si nosotros tenemos la disposición y la colaboración en la obra soberana del Señor. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a otro punto. El número 2, hablamos de que la iglesia es una comunidad enviada. Si ustedes han estudiado tal vez la palabra eclesia, ¿no? Iglesia. Iglesia proviene del griego eclesia. ¿Y qué significa eclesia? Significa los llamados fuera. Así, esa es la traducción. Los llamados a salir afuera, por decirlo así. Pero hay una cosa que es interesante aquí. Los llamados fuera, ¿por qué? Porque no somos llamados solo a salir del mundo. ¿Qué hizo Dios cuando formó la iglesia? Nos llamó del mundo. Y a nosotros nos pasó a todos igual, ¿o no? Sí. Salimos del mundo, pero tenemos que volver al mundo. Sí, es algo interesante. Salir del mundo porque nos llamó, nos salvó, pero nosotros podemos decir, ay, tan rico, estamos en la iglesia, adoramos, cantamos a Dios y somos felices aquí. ¿Sí? Afuera hay gente que necesita de nosotros. Entonces, nosotros no somos llamados solo a salir del mundo, que ya lo hicimos, sino también a ser enviados de nuevo al mundo. ¿Cierto? De nuevo a las personas que necesitan de Dios. De nuevo a las personas que realmente están buscando a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Eso es lo que trato de decirles. ¿Cierto? Mire, el apóstol Pablo se expresó así de esta forma. El apóstol Pedro, Primera de Pedro 2:9. Es un versículo interesante, es un versículo muy conocido por todos. Es un versículo que si nosotros le ponemos toda nuestra atención, nos damos cuenta que usted y yo como iglesia somos una comunidad que fuimos llamados, o que mejor, somos llamados a ir al mundo a ganar a las personas. Y dice la palabra, ustedes son linaje escogido. Usted podría decir, yo soy del linaje de la realeza de Dios. ¿Sí o no? Como en el mundo la gente dice, uy, yo soy el príncipe tal, ¿no? Como ahora en lo que estaban haciendo de la entrega del premio Nobel, ¿no? A María Corina, ¿no? Entonces ahí estaba el rey y estaba el príncipe y no sé qué más gente de la realeza. Claro, ya ellos no son los que gobiernan en esta época, pero estaban ahí presentes. Querían decir que tenían una autoridad tremenda. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son realeza. Ustedes tienen sangre azul, ¿no? Azul, ¿no? No roja. Ustedes son linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio.
Real sacerdocio, nación santa, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos adquirió Dios? ¿Para qué nos está diciendo que nosotros somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa? ¿Para qué? Para que mostremos a otros la bondad de Dios. Exacto, para que mostremos a otros la bondad de Dios. Eso no es de gratis, pues. Exacto. Y yo pienso, cuando leo este versículo, digo, Señor, ¿estoy mostrando la bondad de Dios a otros? Tal vez sí, estamos orando, estamos ayudando a alguien, pero realmente como escogido, como linaje, como real sacerdote, como santo del pueblo que Dios adquirió para él, ¿estoy mostrando la bondad de Dios a otras personas? Uy, no, es que yo allá no le hablo ni le predico porque me cae mal, porque me hizo daño, porque pasó esto, porque tal cosa. No. ¿Saben? Nosotros tenemos que empezar a vencer muchas cosas, porque Dios dijo, ama a tus enemigos. Jesús lo dijo, ¿no? Ámalos, por difícil que te parezca, pero si Él lo dijo, yo tengo que hacerlo. Porque Él nos dijo eso. Y ora por ellos, además de eso, ¿no? Ora por ellos. Y es algo que nos cuesta todavía como humanos, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos una identidad. Cuando Él dice, ustedes son linaje escogido. Esa es la identidad misionera de la iglesia, ¿saben? Y es una identidad misionera de la iglesia que no se define por su tamaño, no es que somos los más grandes, o por su ubicación, es que estamos en el mejor sector de Bogotá. No se define por eso, ni por la ubicación, ni tampoco por sus recursos. Uy, es que tienen mucha plata, o es que tienen muchos recursos. ¿Sabe por qué se define esa identidad misionera de la iglesia hoy? Por su disposición. Por su disposición. Sobre todo por reflejar el amor de Cristo que está en nosotros a otras personas. Al indigente, al que no tiene comida, a la persona necesitada. Yo tengo que demostrar, manifestar a otros su bondad. O sea, reflejar el amor de Cristo en cualquier contexto o en el que estoy, ¿no? Aquí hay una versión que dice que salir de la oscuridad y entrar en la luz. En la luz, exactamente. La Reina Valera creo que es esa, ¿no? Resplandecer, ¿no? Porque es salir de la oscuridad porque cada uno de nosotros, ¿qué somos? Luz. En medio de las tinieblas, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta interesante. Cada iglesia local debe preguntarse, ¿no? O sea, Veraca, Bogotá, debe preguntarse. Nosotros debemos preguntarnos, ¿qué rostro tiene el reino de Dios en nuestro barrio? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué rostro tiene el reino de Dios en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestro país? Porque el rostro que nosotros mostremos está hablando de testimonio. El testimonio que yo pueda dar ahí en la cuadra, ¿no? Al Oxxo o a los de Dollar City. ¿Cuál es el rostro o qué rostro tiene el reino de Dios ahí? ¿Cómo? Por eso en el Padre Nuestro dice, venga tu reino aquí a la tierra. Es que la presencia de Dios venga a la tierra. Y la gente dice, uy, sí, esto yo no lo había visto así. Yo creo que Dios nos está llamando, yo tengo que tener un verdadero arrepentimiento, no sé. Pero eso es mostrar la bondad de Dios, ¿no? Otra pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros encarnar la compasión del Señor en nuestras relaciones, necesidades y oportunidades diarias? ¿Cómo podemos nosotros encarnar, o sea, hacerlo carne, ¿sí? Hacerlo real, la compasión de Jesús? Porque Dios estuvo aquí en la tierra y se compadeció de la gente, de nosotros por salvarnos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros en nuestra comunidad, en esas relaciones que tenemos a diario, en esas necesidades que vemos en la gente? Porque toda la gente tenemos necesidades y unos más que otros, ¿no? Necesidades.
pero también cómo podemos encarnar esa presencia de Dios en las oportunidades que Él nos está dando. Todos los días Dios nos va a dar oportunidades. Alguien decía, si usted no toma esta oportunidad hoy, ya mañana es muy, muy tarde. O sea, ya pasó, ¿cierto? Ya pasó. ¿Qué hacemos entonces? Agarrémosla. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Qué bien. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Gracias. Entonces, agarrémosla. Otra cosa que quiero decirles es esto. La misión de Dios no es un programa. La misión de Dios es un estilo de vida. Y esa misión de Dios, que no es ni un programa, sino que es un estilo de vida, se manifiesta en todo lo que la iglesia es y en todo lo que la iglesia hace. ¿Ok? ¿Sí la captaron? Voy a repetirlo. La misión no es un programa, sino es un estilo de vida. Y ese se va a manifestar en todo lo que la iglesia es y lo que ella hace. Yo a veces miraba a la gente de la iglesia del frente del Coffee, ¿no? Ustedes saben que al frente del Coffee hay una iglesia que se llama La Promesa. Y ellos trabajan. Y hemos visto, nosotros somos testigos con ahorita, porque los pastores van y hablan con nosotros a veces y vemos el trabajo que hacen y están haciendo un trabajo bonito. Y los bendecimos, Señor. Gracias porque los estás usando. ¿Ellos qué hicieron? En algún momento, antes de que nosotros hiciéramos lo que hicimos una vez en Semana Santa de convocar personas que fueron, ¿se acuerdan? Ellos ya lo habían hecho de ir a casas. Y habían captado todos esos niños morenitos y gente como de la costa en esa época, me acuerdo. Muchachos y familias que habían llevado a la iglesia, pero ellos lo estaban haciendo con un enfoque de bendecir a esas personas marginadas del barrio. Y hace poquito tuvieron la entrega, les dieron regalos porque personas de la iglesia se apadrinaron de cada uno de ellos y ellos con una entidad que también les está ayudando, les dieron bendición a estas familias. Les dieron regalos, esos niños salían contentos, ¿no? Corriendo. Una bendición tremendo. Entonces, ese es su contexto y ellos estaban trabajando ahí en su contexto y estaban mostrando lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. Y uno se pone a pensar, igual, ¿y por qué no están ahí juiciosos viniendo a la iglesia y se convirtieron? Mire, Dios lo va a hacer en su momento. En su momento lo va a hacer. Pero tiene una semilla sembrada, tienen una bendición de que hay una comunidad cristiana que está ayudando a alguien. Y eso vale, porque la gente se da cuenta. Los inconversos que están alrededor y aún los mismos vecinos que de pronto se oponen que, ay, esa iglesia, ese ruido que hacen, ay, esa iglesia tan cansona, se están dando cuenta que la iglesia no es una iglesia por ahí cualquier cosa, sino que es una iglesia que Dios puso ahí para bendecir su entorno. Y eso están haciendo. Amén. Entonces, es interesante esto, iglesia. Nosotros debemos mirar de esa forma también. ¿Cuál va a ser nuestro entorno? Y cómo podemos bendecir a otras personas. Pero vamos al punto número 3, que también es interesante, ¿no? Entonces, la iglesia es una comunidad, ya sabemos que somos una iglesia, y es una comunidad que fuimos enviados a hacer algo. Pero lo 3 habla sobre escuchar antes de actuar. Ay, Dios, uno cuando le hace esto dice, a veces no somos tan capaces de escuchar, sino que vamos hablando de una, ¿no? No dejamos que otro, no, pero espere que es que yo lo voy a explicar, no, es que tal cosa. Y no, espere un momento. Eso pasa con la iglesia. Sí, la comunidad es exacta, la comunidad debe escuchar antes de actuar. Y una iglesia misionera, la misión de Dios en la iglesia, aprende a escuchar antes de hacer. La misión de... La iglesia misionera aprende a escuchar antes de hacer, ¿no? Entonces, si la misión de Dios es que prediquemos el evangelio a otros, que vayamos a otros, aprendamos a escuchar antes de actuar, porque a veces actuamos sin haber escuchado a Dios y por eso, como dicen algunos, la embarramos o fracasamos, ¿cierto? O ahí quedamos, pero no. Debemos primero poner el oído, ¿no? Ese oído atento. Mire, Jesús mismo encarnó la palabra de Dios. Y lo encarnó en un contexto cultural determinado, ¿no? Él entendía las necesidades espirituales, él entendía las necesidades sociales de su contexto, del lugar, de ese tiempo donde Jesús vino a morar, ¿no?
Y la Biblia lo dice, ¿no? Miremos Juan 1:14. Es muy claro lo que dice ahí, que el verbo se hizo carne, ¿cierto? O se hizo hombre, porque en otra versión dice se hizo carne, pero en esta versión dice el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso me pone a pensar a mí en algo, es que Jesús se identificó con nosotros. Juan 1:14, perdón, sí, Juan 1:14. El verbo se hizo hombre, en otra versión dice se hizo carne y habitó entre nosotros. Y les voy a decir algo, esa es la clave. Esa es la clave del entendimiento misionero, ¿saben? La encarnación de Jesús. Porque antes de hablar, la iglesia debe escuchar. La iglesia escucha la voz de Dios. La iglesia escucha la voz de Dios en la creación. Y la voz del pueblo se escucha en la realidad, en lo que está pasando. Ok, es que aquí estas cosas son muy interesantes para nosotros como iglesia, ¿saben? Miren, lo voy a volver a decir. Es la clave del entendimiento misionero. ¿Cuál es? La encarnación. Y antes de hablar, la iglesia escucha la voz de Dios en la creación. Antes de hablar, la iglesia escucha la voz de Dios en la oración. También, ¿no? En la oración. Y también la voz del pueblo en su realidad. Porque cada persona o cada comunidad tiene una realidad, ¿no? Pero es interesante eso, escuchar la voz de Dios en la oración. ¿Usted ora por la comunidad? ¿Usted ora por su entorno? Sí, lo hacemos, ¿no? Oramos, no tan juiciosos y fieles, pero oramos. Pero Señor, convierte a las personas, bendícelas, que cuando pasen por aquí sean tocados, algo pase, algo suceda. Y Dios está ahí. Perdón, la creación, la oración, ¿y cuál es la tercera? Bueno, dije esto, la iglesia escucha la voz de Dios en la oración, ¿sí? En la creación. Y la voz del pueblo en su realidad, es eso. Y la voz del pueblo, la voz de las personas en su realidad. Toda persona tiene una realidad. Unos tienen algo más que otros, otros tienen menos que otros, pero su realidad es, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Y nosotros también podemos decirlo, ¿no? Porque no nos creamos y porque ya somos cristianos y amamos a Dios y levantamos las manos y cantamos y adoramos a Dios, ya tenemos todo. Nosotros también necesitamos a Dios todos los días, ¿cierto? Yo necesito a Dios todo el tiempo. Eso es importante. Por eso escuchar también implica observar. Escuchar implica observar también. Y no solamente observar, iglesia, sino también analizar, caminar entre la gente, eso lo hizo Jesús, caminó entre la gente, comprender sus alegrías cuando estaban contentos, alegres, pero también entender sus luchas y también entender sus dolores, sus angustias, sus necesidades. Es que miren, Jesús vino a hacer eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que irnos proyectando a que el otro año sea algo diferente, Verac, con todo esto que les estoy hablando, ¿cierto? Por eso yo le decía a Dios, dame algo. Y cuando yo vi la misión de Dios en nuestra iglesia, esta es la misión. Esta no es la misión de Hernando, ni la misión de Aura, ni la misión de ningún líder. No, esta es la misión de Dios. Lo que pasa es que tenemos que enfocarnos cómo hacerlo. Y yo aquí les cuento, yo veo aquí mentes muy brillantes. Todos tenemos una mente brillante que nos hizo Dios. Y eso es lo que vamos a poner en práctica para lo que venga. Entonces, escuchar también implica, ¿qué les dije? Escuchar sus alegrías, entender su dolor. Observar, analizar, caminar entre la gente, comprender sus alegrías, sus luchas, sus dolores. Una iglesia que escucha, escuchen bien esto, se convierte en una iglesia sensible. ¿Sensible a qué? A las necesidades de las personas. A las necesidades de una familia que está sufriendo, por ejemplo. Una familia que no tiene que comer, que no tiene que vestir. ¿Cierto? La iglesia se vuelve sensible cuando escucha. Y es una iglesia que no va a imponer
no va a imponer cosas, ¿no? Que no va a imponer soluciones. No, hagámoslo así, no. Sino que en ese momento acompaña procesos y se vuelve humilde y tiene fe, ¿no? Eso es lo que va a hacer la iglesia en ese contexto. Entonces, iglesia, escuchemos antes de actuar, ¿no? Escuchemos la necesidad. Y a veces uno dice, no, pero camine, va a la iglesia que ya Dios la va a bendecir y le va a ayudar. Camine. No, pero ni siquiera la ha dejado hablar ni la escucha. Porque la persona le puede decir, no, espere, es que mire, yo tengo un problema así, pero es que esto es muy delicado, tal cosa. No, camine que ya lloran por usted y le ponen las manos y usted salta y brinca y ¡pum! Cae allá. Dios lo sana y sale listo. Así no va a ser. Créanme, así no va a ser. Nosotros vivimos un evangelio que aprendimos también muchas veces a Dios está aquí, bueno. Y yo sé que Dios actúa de muchas formas, pero Dios quiere que nosotros, su iglesia, cada uno de nosotros, tengamos un oído a lo que Él quiere decirnos qué hacer. Que lo escuchemos, ¿cierto? Que lo escuchemos y que actuemos, pero así, acompañados de que en esos procesos de la gente lo hagamos con humildad, lo hagamos con fe, creyendo lo que Dios está haciendo y va a hacer en otros. ¿Cierto? Y vamos al número 4 también aquí. Tenemos que discernir la voluntad de Dios en el lugar donde estamos, o sea, en la comunidad donde estamos. Discernir la voluntad de Dios en comunidad, o sea, como estamos ahorita, en grupo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que Veraca crezca el próximo año? Entonces, nosotros tenemos que mirar eso, porque la misión no se entiende de manera individual, sino se entiende de manera de cuerpo. Nosotros somos un cuerpo, iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Entonces, la misión no se entiende de manera individual, sino de cuerpo. Note que un cuerpo tiene brazos, tiene dedos, tiene ojos, tiene de todo, ¿no? Y sin ellos, o sin alguno de esos miembros, no puede funcionar bien. No funciona bien. Entonces, tenemos que pensar eso. Discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra comunidad o en comunidad. ¿Cómo es lo que Dios está haciendo? En el libro de los Hechos, la iglesia de Antioquía discernió su misión. Pero para que ellos entendieran, tuvieron que estar orando y ayunando. Tuvieron que hacerlo durante un tiempo, ¿no? Cuando usted va al capítulo 13 de Hechos, el verso 2, dice lo siguiente. Cierto día, mientras Veraca, o los hombres de Veraca, adoraban, y las mujeres también, al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Sabe que es muy interesante que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu? Pero la voz del Espíritu no se discierne ni se entiende con una oración de 1 minuto, ni de 10, ni de 15, sino con un tiempo constante de oración y ayuno. La iglesia aquí empezó misiones, por decirlo así, desde este mismo momento. Cuando cierto día, dice, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y ahí podemos entender muchas cosas, ¿no? Aquí encontramos por lo menos 3 principios. 3 principios que son fundamentales para nosotros, para la iglesia. 3 principios. El primero es la adoración en comunidad, o la adoración que es la que precede a la misión. Entonces adoramos y luego vamos a hacer la misión. Entonces el primer principio es adoración. La adoración precede a la misión. El otro principio es el discernimiento, que es comunitario. El discernimiento común entre los que estamos ahí, ¿no? Porque ahí dice la palabra que ellos estaban ahí adorando y ayunando y el Espíritu Santo les habló. Entonces la adoración, luego el discernimiento comunitario, en comunidad, y el principio número 3 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que guía, que es el que da la dirección. Mire,
apártenme a estos 2 hombres que los voy a llevar a que prediquen el evangelio a la China y a la Conchinchina y a donde quieran. Los voy a llevar. Eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, estos principios son fundamentales para que nosotros como Iglesia Veraca podamos discernir la voluntad de Dios como comunidad, ¿no? Y cuando la iglesia se dedica, la iglesia está dedicada a un tiempo de oración, a un tiempo de adoración, a un tiempo de consejo mutuo, se vuelve más capaz, pero más capaz de identificar lo que Dios quiere hacer en su entorno. Entonces, les invito a que discernamos eso, a que como iglesia tengamos discernimiento de la voluntad de Dios en donde estamos, para ayudar, para bendecir a otras personas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Adoremos. Discernimiento necesitamos. Y otro es que el Espíritu Santo nos guíe. Y por eso vamos a ser más efectivos si lo hacemos de esa forma. Además, el discernimiento comunitario, ¿sabe qué hace? Protege a la iglesia. Cuando todos tenemos discernimiento, cuidado que esta gente tiene una mala intención. Estas personas aquí, ojo, ¿no? Esto lo están haciendo con mala intención. Entonces podemos decir, bueno, el discernimiento en comunidad nos protege a la iglesia de caer en visiones personales, protege a la iglesia de caer en esas cosas aisladas, por ejemplo, y permite que cada decisión que podamos tomar nosotros se tome con madurez espiritual y con madurez sabia, que seamos sabios. Madurez y sabiduría es lo que Dios quiere como iglesia que nosotros realmente tengamos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Entendiendo? ¿Cierto que sí? No es nada tan complicado saber la misión de Dios para la iglesia, para nuestra iglesia, porque es algo personal, es para nuestra iglesia. Entonces miremos número 5 aquí. La misión se revela en la necesidad y en la oportunidad. La misión se va a revelar, ya se está revelando en la necesidad y en la oportunidad. Amén. A veces la misión se entiende cuando observamos las heridas del entorno, cuando alguien sufre, cuando alguien está enfermo, cuando alguien pasó una crisis económica terrible, tuvo un descalabro financiero, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad mortal o terminal, no sé. Pero ahí es donde a veces la misión se entiende cuando usted observa, cuando usted mira, cuando nosotros como iglesia miramos las heridas del entorno, de las personas, de la gente. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, verso 36. Jesús dijo algo interesante acá y dijo que al ver las multitudes, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo compasión de ellas, porque estaban como confundidas. ¿Qué más? ¿Cómo estaban? Desanimadas, como ovejas sin pastor. Entonces, cuando la misión la entendemos en el momento que observamos nuestro entorno, es lo que está diciendo Jesús acá. Al ver las multitudes, al ver la comunidad, al ver el barrio, al ver el país, al ver la ciudad, tuvo compasión de ellas porque estaban confundidas. ¿Cómo está el mundo hoy? Confundidos. ¿Cómo está la gente? Desamparada, porque no tienen a Dios. Están desamparadas porque son personas que no tienen quien los guíe, quien los dirija. No tienen como nosotros a un Jesús que nos ilumina, que nos bendice, al Espíritu Santo que está con nosotros y que nos dice, mire, por aquí es el camino, ¿sí? Vayan por acá, esperen mi voluntad, ¿no? Pero de la misma manera,
muchas iglesias descubren su llamado al mirar la realidad local. Entonces, tenemos que ver la realidad local, la realidad de lo que está pasando. Yo creo que orando y creyendo en que Dios va a hacer algo diferente este próximo año, no es solamente como un decir, como un cliché, como que otra vez lo mismo y no vamos a hacer nada. No. Iglesia, yo sí les digo con mi corazón, animémonos a que algo empiece a cambiar. Hay muchas formas de hacerlo. Tenemos muchas cosas que se van a ver hoy, hasta tecnología nueva y todas cosas así para que podamos llegar a muchas personas, ¿cierto? Y lo vamos a ver. Entonces, de la misma manera, voy a repetirlo de nuevo, creo que estás ahí. De la misma manera, muchas iglesias descubren su llamado al mirar la realidad, al mirar esa realidad local. ¿Qué realidad local podemos decir que hay hoy en el mundo? El hambre, ¿no? El hambre es terrible. La sociedad que hoy se mueve es tremendo. La violencia. La falta de esperanza en muchas personas. La persecución en muchas naciones por ser cristianos. ¿Qué están haciendo en África, no? En Nigeria específicamente. Los niños, el hambre, lo que están viviendo, sus circunstancias. Pero ahí es donde nosotros como iglesia aprendemos a discernir que la voluntad de Dios es que nosotros seamos luz para ellos. Que digamos, mira, aquí tienes un refugio, ven, vamos a orar por ti. Algo tenemos que hacer. Cuando la iglesia que está a la vuelta de nosotros, ¿se acuerdan? Yo empecé a ver a esos muchachos bajar, todos tenían una camiseta que decía, ¿quieres que ore por ti? Yo no sé si ustedes la vieron. Algunos, una camiseta negra decía, ¿quieres que ore por ti? Yo creo que ellos salían y buscaban personas y, ¿quieres que ore por ti? Y oraban por ellas. Porque la gente está necesitada de algo. De que se haga una oración, de que se haga algo por ellos. Y nosotros tenemos eso que hacerlo. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque los vio mal, confundidos, desamparados. Las necesidades del entorno son las que revelan el campo de trabajo. Todas esas necesidades que vemos están revelando algo. Un campo de trabajo donde el Señor quiere que nosotros sirvamos. Amén. Ahí es donde Él quiere que nosotros sirvamos. Sin embargo, también la misión se entiende como la oportunidad, ¿no? Porque no solamente en las necesidades, también la misión se revela en las oportunidades. Y es cuando Dios abre puertas. Cuando Dios abre puertas. Cuando Dios abre conexiones. Cuando Dios nos da recursos inesperados. Y uno dice, uy, qué bendición. Usemos los recursos también que Dios nos está dando. Las puertas que Él está abriendo. Esa es la misión revelada en la oportunidad. No solamente la necesidad de la familia, la necesidad de los vecinos, en la necesidad de esa gente que sufre, que está tenaz. No, en esas oportunidades, cuando vemos que Dios nos abre puertas, usémoslas también para que Dios se revele en esas conexiones, en esos recursos, en esa bendición para otros. Una iglesia misionera, o una iglesia con la misión de Dios, aprende a ver cada oportunidad. Una iglesia con la misión de Dios aprende a ver cada oportunidad como una invitación. Y no solo una invitación cualquiera, sino una invitación divina con un propósito. Una invitación divina para extender el reino de Dios aquí en la tierra.